En nuestro primer episodio contamos con nuestra amiga Esther. Esther es el puro ejemplo de ser una buena persona. Además, es técnica auxiliar de enfermería por vocación y voluntaria en Cáritas por devoción. Su pasión es ayudar a aquellas personas que no han tenido las mismas oportunidades o que simplemente por circunstancias de la vida le cuestan salir adelante. Su marido Rafa es su gran apoyo y juntos han creado una familia preciosa con 3 hijos que son ejemplos de los grandes valores de la vida que como padres le han inculcado: respeto, disciplina, integridad, sobre todo, amor. Un día normal de verano, mientras estaba en la playa, Esther vivió una experiencia que le cambió la vida. Hoy viene a compartir con todos nosotros cómo aquel 23 de julio del 2022 sufrió una convulsión cerebral que casi le cuesta la vida. Ella no sabía que tenía un aneurisma serpentiginosa gigante en su cerebro. Solo tenía fuertes dolores de cabeza, pero aquel día estuvo a punto de morir. Los médicos no se atrevían a operar, ya que se podía quedar en la mesa de operación. Pero no hizo falta, porque a los 2 años vieron cómo milagrosamente su cuerpo se había recuperado de forma inexplicable. Desde ese día en el que Esther experimentó su ECM, no ha vuelto a ser la misma persona. Está convencida que la muerte no existe y ha descubierto que el secreto de la felicidad está en el amor. Ha aceptado que si Dios, la divinidad, la fuente, el universo, o como lo queréis llamar, le ha dado una segunda oportunidad, es para transmitirnos un mensaje de fe, esperanza y amor. Si no creíais en los ángeles, hoy os vamos a presentar a uno. ¡Comenzamos! Madre mía, bueno, estamos deseando de compartir con vosotros nuestro primer episodio del podcast Universo Live. Estamos deseando, porque sabéis que, bueno, llevamos muchísimo tiempo detrás de este proyecto hasta que por fin se ha hecho realidad. Y bueno, lo vamos a empezar de la mejor forma posible. Tenemos con nosotros la primera invitada que nos va a hablar de un tema que antes o después, tarde o temprano, vamos a tener que pasar todos por ahí. Y bueno, realmente es amiga nuestra, es una persona muy bonita, tanto por fuera como por dentro. Ella es Esther y nos va a hablar de una experiencia que ella tuvo, que estoy seguro que nos va a cambiar el punto de vista y además puede marcar un antes y un después en algunas de nuestras vidas, porque así ha sido y así ha ocurrido en la suya. Así que no quiero robarle mucho tiempo porque estoy deseando de escucharla, de escuchar su testimonio, y le vamos a dar la bienvenida a nuestro podcast y a nuestro primer episodio a Esther. Así que bueno, bienvenida. Y vamos a hablar sobre las ECM. La ECM es experiencia cercana a la muerte. Y ella ha tenido la gran suerte de experimentarla en su vida, como ahora nos explicará, de la forma más sencilla y normal que ella experimentó, ¿no? Pero primero quiero hacerle una pregunta que es ni más ni menos: ¿qué es para ti la muerte? Hola, Grego. Muchas gracias por esta presentación tan buena que me has hecho, pero bueno, creo que no me la merezco, que no soy así. Pero bueno, para mí es un placer estar aquí contigo y poder pues transmitir esta experiencia tan bonita que también para mí cambió mi vida. Para mí la muerte, te contesto, yo en la muerte, ahora después de mi experiencia, no existe. Sí existe el morir porque evidentemente el cuerpo físico tiene que morir, porque estamos compuestos de unos órganos y esos órganos tienen fecha de caducidad, desde que nacemos hasta que nos tenemos que ir, que trascender. Entonces, a eso sí le llamo yo muerte. A mi espíritu, a nuestro espíritu, no muere. Lo que es nosotros en sí, lo que nosotros nos llevamos, somos, la esencia que somos, eso no muere.
eso trasciende a otro plano, al cielo, a un sitio maravilloso. Bueno, porque, claro, hablando sobre ese tema, cuando hemos leído y hemos visto que hoy en día doctores y científicamente ahí está súper demostrado ya, ¿no? Ya se sabe. Pero por ejemplo el doctor Manuel Segarra habla de eso, de que somos energía y que al final la energía no se destruye, al final se transforma en otra cosa, que supongo que será pues precisamente a lo que te refieres, que evidentemente el cuerpo físico sí, se acaba, tiene su fecha de caducidad, pero pasamos a otro plano o nos transformamos, ya que somos energía. Pues me gustaría que nos explicaras de la forma más sencilla y de la forma con tus palabras ¿qué vivencia tuviste aquel día donde realmente experimentaste en tu cuerpo esa escena? Vale. Mira, el día 23 de julio, del 2022, yo tenía 53 años, ahora tengo 56, va a ser 3 años que esto sucedió. Bueno, pues yo ya llevaba un episodio 2 meses antes de unos dolores de cabeza increíbles del lado izquierdo y bueno, no se sabía de qué, yo nunca había padecido de jaquecas ni de nada, sí que tenía que ir al médico porque esas crisis me duraban hasta 8 días, la medicación no me hacía efecto y bueno, pues después de unas vacaciones que estuvimos, lo que es no es la casualidad, es la causalidad. Yo trabajaba en Almería, en el Hospital Torre Cárdenas. Para mí yo estaba en uno de mis mejores momentos de mi vida, porque pude conseguir como persona también a nivel laboral, ¿no? Me sentía muy realizada y muy bien, muy a gusto. Pues bueno, pues después de las vacaciones mi marido se vino aquí a Los Villares y resulta que cuando no iban a poner unas placas, el muchacho se hizo un E15. Una placa solar. Solar, en la casa. El muchacho se hizo un E15, yo estaba allí, en Roquetas, y entonces le dije a mi marido, mira, Rafa, vente, porque tengo 2 días de descanso y por lo menos estamos aquí disfrutando, ya que me he cogido el contrato aquí en Almería, pues para poder disfrutar del verano. Y bueno, y dijo, pues sí, pues me voy. Esto fue un jueves. Yo antes tenía, no sé lo que es, porque no sé, en el estómago me sube una cosa malísima a la cabeza. He escuchado como voces, como... Esto lo tenía yo cuando yo trabajaba aquí en la residencia. Yo pensaba que era estrés, ansiedad. Al salir de la residencia, de ese trabajo, estar ya a nivel hospitalario, ya en el hospital, trabajando, pues eso desapareció y sí que me chocó que ese jueves empecé otra vez a sentir lo mismo. Ese día me dio, yo no le di importancia, no se lo conté a mi marido. El viernes, estando nadando, porque a nosotros nos gusta nadar muchísimo y tenemos la suerte de tener casa allí en el mar, y estando nadando me dio también, ahí sí que me asusté, porque bueno, nos gusta nadar hasta las boyas y la verdad es que hay una distancia y ahí sí me asusté, se lo conté a mi marido. Y el sábado, pues estando comprando,
que fuimos antes de irnos a la playa a comprar, en el supermercado me dio 2 veces. Yo ahí dije, otra vez esto, si yo ahora estoy tranquila, esto no es entonces... Efectivamente. Bueno, pues llegamos a casa, colocamos las cosas, dice mi madre, nos vamos a llevar el coche, porque ya eran las 1 del mediodía, cuando vengamos va a hacer mucha calor, en fin, sí, estuvimos de acuerdo. Nos montamos en el coche y justamente al salir del garaje yo encontré a sentirme muy mal, de que creo que era la misma sensación que me estaba dando estos días atrás, pero que perduraba, es decir, no se me pasaba. Y yo pues no podía hablar, me sentía tan mal que no podía decirle a mi marido lo mal que me sentía. Y entonces de la casa a la playa se tarda muy poco, 2 minutos en coche. Cuando llegamos allí, mi marido no se dio cuenta, yo le dije, sí es verdad que le dije, me siento mal, pero él pensaba que era la misma sensación que antes me daba. Sí, no le dio importancia, vamos. Efectivamente, porque como se pasaba, al cabo de los minutos o de los segundos se me pasaba, cuando llegó a la playa empezó a hablarme, a decir, no encuentro aparcamiento, esto está lleno, y ella se dio cuenta de que yo no le respondía. Yo, desde allí, desde la casa a la playa, había momentos que yo como que perdía el conocimiento, o yo me lo... A lo mejor no se dio cuenta porque no dejaba de caerme ni nada, pero sí que desconectaba yo. Y entonces ya, al decirme eso, me miró y empezó a decirme, Esther, ¿cómo te llamas? Ya se dio cuenta que no respondía. Efectivamente, que algo iba mal. Con la suerte de que muy cerca hay un centro de emergencia, nos fuimos allí y yo ya ahí sí que fui consciente del entrar. Lo primero que teníamos, porque antes se usaba la mascarilla en ese momento, nos dijo que teníamos que ponernos la mascarilla y mi marido le dijo, venimos de la playa, le pasa esto, entonces corriendo me pusieron la mascarilla, me sentaron en la silla de ruedas y me metieron rápidamente con el médico, en la sala del médico. Allí yo estaba consciente, me ayudaron a acostarme en la camilla y entonces ya la enfermera pues empezó, se ve, a cogerme una vía, no sé, el médico estaba en la parte de los pies preguntándome. Yo sí sabía que me estaba preguntando, a mí me preguntaba cómo te llamas, qué te ha pasado, pero yo era incapaz de responder, yo no podía responder. Entonces corriendo el médico salió, habló con mi marido y le dijo, no la llevamos al hospital, no la llevamos al Poniente, porque era el hospital donde pertenece Roqueta. Mi marido le dijo, por favor, a ver si la podéis llevar a Torre Cárdenas, que allí es donde ella está trabajando, y dijeron, no da igual, no las tenemos que llevar. Y yo vi a mi marido cuando me sacaron con la camilla y cuando ya me subieron a la ambulancia, el hecho nada más que de subirme, yo ya ahí perdí el conocimiento. Yo no me acuerdo nada más, ni ahí tuve sueños, nada. Es como queda, no sé. Pierde el conocimiento. Perder el conocimiento, te queda nada, no hay nada, ausente de todo. Sí que deduzco que cuando me llevaron a urgencia, allí al hospital, sí que yo sentía movimiento y como que hablar así de fondo y movimiento, se ve que era de pasar de una camilla a otra, pero era segundo y luego desconectaba otra vez. Bueno, yo no sé el tiempo porque el tiempo se pierde cuando está en esa situación, la noción del tiempo se pierde.
Yo lo que sé es que yo empecé a sentirme dentro del mar buceando. Y yo tan a gusto buceando. Pero eso para mí era un sueño. Porque yo ahora relaciono uno con otro y evidentemente era un sueño. Es como si sueñas, sí. No se te olvida, pero estaba buceando. Y yo encantada de la vida y de repente me falta la respiración. Veo que me falta la respiración. Y yo necesitaba una gafa, porque yo estaba buceando sin gafas, sin nada, como si yo, vamos, que no es así, pero bueno. Buscando dentro del mar la sofocación de unas gafas para yo poder respirar con un tubo. Y tal fue esa angustia que desperté. Al despertar me vi, fueron segundos, mucha luz. Yo trabajé en la REA, en la URPA, ahí hay mucha iluminación, con mucha luz, bueno, gente hablando y el brazo izquierdo me lo tenían cogido y el derecho lo tenía que lo podía mover. Entonces me sentí entubada porque al trabajar en ese servicio, en esa área... saben exactamente lo que están haciendo, o puedes deducir más. Exactamente. Y fui consciente de que estaba entubada, puesto que tenía un tubo y la lengua la tenía en la parte derecha. Pero seguía con esa angustia. Entonces con la mano derecha intentaba quitármelo porque todo era una angustia muy, muy grande. Se ve que a lo mejor en ese momento no me habían conectado todavía, no lo sé. Fueron décimas de segundo y otra vez perdí el conocimiento. No sé tampoco el intervalo de tiempo desde ese momento hasta que yo me veo otra vez sumergida en el agua, en el mar, pero ese fue totalmente diferente al otro. Ahí yo era totalmente consciente de que era yo, mi yo, y más real que yo estoy hablando ahora mismo contigo, y yo te puedo tocar, y te puedo sentir, ¿no? Pues más real me sentía yo. Ahí yo hablé conmigo misma. Yo dije, ya ha llegado tu hora, venga, nos tenemos que ir. Pero es nada, sin miedo, sin angustia, una paz que eso era increíble. Aquí eso no existe, esa paz no existe por mucho que tú te quieras imaginar, no existe. Un amor, una tranquilidad, nada de miedo y maravilloso. Yo no sé si me entiendes, no me entiendes, porque no encuentro palabras para poder describir esa paz y ese amor. Es que no la encuentro aquí, no tengo ese vocabulario para yo podértelo decir. Entonces, también entiendo que no me comprendan, porque si yo me es difícil describirlo, claro. Entiendo también de que a mí no me comprendan. Pero yo estaba buceando, no era bucear, yo no me vi cuerpo, yo me vi mi esencia, el yo. Fluía por el agua. Yo no tenía peso ninguno, dolor cero. Yo estaba allí encantada de la vida. Y aquí nos pesa, aquí en la tierra tenemos pesor, allí no, yo fluía y buscaba a mis padres. Yo miraba a derecha y a izquierda buscando a mis padres. La cual no lo vi. Me vine con esa pena muy grande. Al fondo, yo miraba al fondo del agua y al fondo veía una oscuridad. Yo no puedo decir que vi túnel ni nada, puesto que yo allí no llegué.
pero sí experimenté esa paz, ese amor y ese saber que nos morimos. Qué bonito. Y ¿tenía ganas de volver? No, para nada. Para mí fue un sufrimiento volver. Me costó mucho entender el por qué tuve que volver. Cuando yo vi a mi hijo, hasta otro día que yo no fui consciente, yo estaba en la UCI y yo no fui consciente, ya porque me tendría muy sedada, tranquila por el problema que tengo. Y yo vi a mi hijo y a mi marido cuando llegaron, pues ver, llorando, verme en esa situación, ¿no? Evidentemente. Llorando y después de haberle dicho a los médicos lo que tenía y todo eso, pues yo decía, vosotros tranquilos, tranquilos, porque yo me sentía súper tranquila, súper a gusto, haber podido experimentar eso, pero luego me hacía la pregunta, ¿por qué otra vez aquí? ¿Pero por qué he tenido yo otra vez que volver? Esa pregunta me la he estado haciendo durante 2 años y medio. Gracias, no voy a dar nombre, pero gracias a una serie de personas me hicieron ver que yo lo que había tenido era una ECM, que yo eso lo había vivido. Yo hace 1 año y 2 meses estaba entrando en una depresión porque a mí me costaba entender el por qué no poder trabajar más cuando yo en ese momento era plena. En que mi vida había dado un giro de 360 grados. Y entonces tuve la suerte de encontrarme, de que Dios me pusiera en mi camino a estas personas para poder yo entender. Y sobre todo, gracias al Reiki, lo tengo que decir, pude salir de ese agujero que yo estaba entrando, en una depresión que yo era consciente y no quería entrar, por no hacerle más daño ya del que mi familia estaba sufriendo porque estaban esperando una operación. Porque realmente después de esa experiencia que nos estás explicando y que es tan bonita, ¿en qué ha cambiado tu vida a raíz de él? Sí, es que ha cambiado. A mí, primero, lo que me ha cambiado es que yo pensaba mucho en el futuro, sufría también, porque el futuro es incierto y entonces eso te crea un sufrimiento, ¿no? Ya no es por mí misma, sino también por mi hijo. Yo al tener 3 hijos, también pues tiene ese miedo de qué será de ellos, el que no sufran. Entonces me ha hecho cambiar de que hay que vivir en el presente, porque el presente es lo real. El pasado ya ha pasado, eso no lo podemos cambiar, porque eso ya está pasado. El futuro está por llegar, puede llegar o no puede llegar, lo que tú estás planeando, es decir, que es incierto, no se sabe. Pero el presente, que es hoy, donde hoy estamos aquí, vamos a disfrutar el momento. Y eso a mí sí que me ha cambiado. Y la actitud también, de cómo poder afrontar las situaciones negativas que nos puedan venir. Porque podemos ser más felices o menos felices, según la actitud, como nosotros la afrontemos. Nuestras vidas, todos pasamos por momentos más duros, menos duros, porque al final esto es la vida. Sí, evidentemente. Y nada es eternamente feliz, todos tenemos nuestros momentos. ¿Qué pasa? Que según cómo afrontemos ese momento, lo podemos sobrellevar mejor o peor. Y de todos los momentos difíciles podemos sacar la parte positiva y aprender.
A mí eso lo he aprendido y me hace muy feliz, porque sé cómo gestionar los problemas y cómo hacérselo a entender también a los que están a mi alrededor, que son los que más quiero. Me da igual que sea, porque para mí mi familia es muy grande, es muy amplia, ¿no? Yo mi familia incluyo a mis amigos, a mis vecinos, a mi hijo, por supuesto, que son los que, a mi hermano, a todo, porque al final somos todos hermanos, hijos de Dios. Así es. Y para mí son mis niños de la catequesis también, que yo digo mis niños, y yo a mis niños les he contado esto, porque ha sido una experiencia maravillosa y quiero que ellos pues también lo supieran. ¿Cómo ha influido desde el punto de vista religioso? Porque bueno, yo sé que eres religiosa, pero esta experiencia, ¿cómo ha influido desde el punto de vista religioso hacia ti? Pues sí, como tú muy bien has dicho, yo soy religiosa por los 4 costados. A mí me ha venido porque mis padres lo eran y practicantes, y lo he mamado y lo soy. Yo soy practicante también. Y pues mira, sí que me ha influido también. Esto también he tenido yo también una lucha interior con esto. Hasta que, bueno, ya me he dado cuenta que creo que es así, o así lo vivo, o así lo transmito yo también. Yo antes a Dios lo veía como un juez, porque antes muchas cosas eran pecado. Yo decía una palabrota, eso era un pecado. Vaya al infierno. Ahora me he dado cuenta, no ahora, llevo ya porque bueno, ya soy mayor, de que no es un pecado. Es una palabra malsonante y no hace falta tenerla en tu vocabulario. Bueno, pues muchas cosas más. Entonces yo lo veía como un juez. Ahora ha sido buena, vaya al cielo, ha hecho esto mal y va a ir al infierno. Ahora me he dado cuenta que eso no es así. Dios nos quiere como somos, porque no somos perfectos, somos imperfectos. Pero es que Él nos quiere así, imperfectos, porque para perfecto ya está. Él es el que tiene la perfección, el que es perfecto. Nosotros no, nosotros cometemos mil y un fallo, trompezamos, como se suele decir, 3 veces la misma piedra. Pero al final Él nos quiere así y nos adora así. Y ese amor, esa paz que yo sentí en ese momento, me es incapaz de yo transmitir y decir que Dios era como yo me lo creía que era. Es todo lo contrario. Yo sé que Él está ahí para recibirnos con los brazos abiertos. Vamos a ver nuestra película, evidentemente, porque ahí es donde vamos a ver nuestros errores. Y creo, yo no lo he vivido, yo he visto de otras personas que lo han tenido y han tenido, bueno, pues esa maravilla y ese placer de haberlo vivido. Yo me quedé mucho antes, pero lo pienso también, que Él nos va a hacer entender, porque nosotros lo vamos a vivir en los errores que nos hemos equivocado, porque vamos a sentir el sufrimiento que le hemos ocasionado a la otra persona. Y ahí vamos a ver en lo que nos hemos equivocado, pero es dentro del amor, no dentro del castigo. Te voy a castigar, no. Dentro del amor, ¿te das cuenta? El amor. Esto es en lo que estás equivocado. Es lo mismo que nosotros, yo, por ejemplo, como pecadora, como imperfecta, perdono a mi hijo.
sin que ellos me digan, mamá, perdóname. Creo que todos los padres, ¿no?, lo hacemos. Y somos imperfectos, cuanto más Dios, que es perfecto. No basta ahí, no me lo creo. Qué bonito lo que estabas comentando antes de ese aprendizaje que desde el amor, no desde ese castigo, desde ese, pues te castigo, te va al infierno, desde ese Dios que, bueno, pues que en vez de castigar, nos hace precisamente ver desde el amor pues esos errores o aprendizaje que hemos tenido en la vida. Y quería saber de ti, ¿qué es para ti el amor? Para mí el amor es el sentimiento más grande que Dios no ha podido dar. Sin él no seríamos felices. Mira, para mí el amor es como la esencia de una raíz que sostiene al tronco de un árbol. Eso es lo principal, porque si no, caería, ¿no? Del tronco sale una rama. Esas ramas son los valores de empatía, de felicidad, de esperanza. Eso es lo que nos hace feliz. Y eso conlleva el amor. Si nosotros somos empáticos con otras personas, el perdón también es muy importante. El perdonar, el pedir perdón, saber que te has equivocado. Y cuando tú pides perdón, a lo mejor esa persona no lo sé cómo lo puede tomar. Lo puede tomar y decir, pues mira, se ha equivocado y aquí la que llevaba llevo razón yo. Y ella pues se ha equivocado. Yo no lo veo así. Yo lo veo una humildad y para mí me satisface. Porque evidentemente si me he equivocado, me he equivocado. Pero a lo mejor hay veces que no, o creo yo que no me he equivocado, pero no me cuesta pedir perdón. Porque sé que me siento bien y me hace feliz. Entonces para mí esos valores, todo ese conjunto es el amor. Lo contrario al ego. Porque tú crees que desde el amor se puede conseguir todo. Todo. Desde el amor, todo. Hasta, bueno, la felicidad más grande, porque es que donde hay amor no puede haber el ego. Es que es totalmente diferente. Es la cara opuesta. Y para mí es lo más grande que Dios nos dio, porque encima el mandamiento más importante que Dios nos dio fue amaros unos a otros como yo os he amado. Y encima por amor, Él fue crucificado. Y por amor a nosotros, Dios nos ha quitado ese sufrimiento cuando tenemos ese paso de trascender. No sufre. Puede sufrir la enfermedad antes de, pero ese momento, ahí no hay sufrimiento. Tu alma, tu espíritu, tu ser se va del cuerpo antes de que sufra. Todas las personas que describen una FM, todos hablan igual, y hablan de una experiencia de paz, de tranquilidad, de no dolor, de no sufrimiento, de eso, o sea, lo que más lo describe es precisamente eso, de mucho amor. Por eso, como tú bien explicabas antes, cuando tienen que volver, pues como que no quieren, como que le molestan volver a un cuerpo precisamente con una enfermedad o un cuerpo dolorido o con un cuerpo al final en sufrimiento, porque vienen
de un estado de muchísima paz y de muchísimo amor. Qué fuerte, qué bonito, porque al final qué bonito. A raíz de esa experiencia que tuviste, ¿cómo es tu vida hoy en día a nivel espiritual? Pues yo me siento muy plena, porque si, como anteriormente he dicho, yo desde pequeña lo he mamado, lo he vivido y he seguido hasta ahora. Para mí es súper importante saber que Dios siempre está ahí. Yo he pasado a lo largo de mi vida, he pasado momentos difíciles, pero yo he podido superarlos porque siempre, y he sabido, y así lo he sentido, que me ha tenido de la mano. Pero es que ahora igual. Yo después de la experiencia de mi ECM, bueno, a consecuencia de eso, quiero explicar que yo tengo un aneurisma serpentiginosa gigante en el lado izquierdo de mi cerebro y, bueno, pues cuando me pasó eso tuve una convulsión cerebral, que a raíz de ahí creo que fue cuando tuve esa experiencia. A mí me tenían que operar. Había muy pocos neurocirujanos que pudieran operar porque era una operación muy complicada y mis hijos tenían, y mi familia, todos, mi marido, tenían muchísimo miedo a eso porque, bueno, de hecho no lo decían, podía salir bien, que no podía salir bien, pero yo no tenía miedo ninguno porque tenía muchísima confianza en Dios. Me ponía en sus manos y yo así se lo decía: aquí me tienes, que no sea lo que yo quiero, que sea lo que tú quieres, ya que aquí me has traído, me has vuelto, porque tú has querido, porque yo no quería, y me sentía mal, de verdad, y luego me siento hasta mal porque digo que desagradecida estoy de que al final me ha dado otra oportunidad, ¿no?, de venir aquí, y yo encima no lo sé para agradecer, ¿no? Ya ahora me he quedado con más tranquila con ese tema, pero sé que no tenía miedo, que estaba en las mejores manos, y así se lo quería hacer entender a mi familia y a mi marido y a mi hijo, que vosotros tranquilos, si estoy en las mejores manos, que me tengo que ir porque sea mi momento, que no pasa nada, que vosotros tenéis que hacer vuestras vidas. Y yo, pues, irme, pero no tenía miedo ninguno, nada, para nada. Yo supongo que, claro, para los que no hemos pasado por esa experiencia, claro, aunque yo tampoco tengo miedo a la muerte, pero, claro, al final dices, madre mía, es que se queda mi hijo, se queda mi mujer, si fuera yo, porque al final que nos vamos, estamos bien, y sí, pero muchas veces creo que es inevitable pensar en los que se quedan claro, porque al final ellos se quedan con ese dolor de esa pérdida porque es inevitable y es humano tener ese dolor. Pero claro, una persona que, como tú, o directamente las personas que han tenido esa experiencia cercana a la muerte, lo decís con esa tranquilidad y lo decís con esa seguridad de que realmente vamos hacia algo mejor, hacia una vibración más alta, hacia una energía más amorosa, más en paz, más buena, que realmente no es fácil de asimilar, no es fácil de asimilar, pero está claro que debemos de confiar
me quedo con lo que dijiste al principio de vivir el presente, de vivir el momento, precisamente por eso, porque no sabemos cuándo podemos irnos, y dejar este plano. Y bueno, me quedo con eso, con vivir el presente. El día que me toque irme, pues vivirlo de la forma más tranquila posible, y no queda otra. Y me gustaría que nos dieras algún tipo de, no sé, de recomendación o algún tipo de consejo para, bueno, pues, para poder tener una vida, pues, a lo mejor más plena, más espiritual, más amorosa, porque yo creo que si cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena, pues, bueno, pues podremos, no sé, por lo menos entre nosotros, entre los más cercanos, vivir un poco mejor y un poco con más paz mental. Entonces la pregunta sería esa: ¿qué consejo nos daría para poder tener precisamente, pues, esa paz mental y vivir simplemente, pues, más tranquilo? Pues, bueno, como yo he dicho antes, que soy cristiana, y entonces para mí la seguridad me la da Dios, me pongo siempre en sus manos, y yo aconsejo eso, en que es mejor amigo que tenemos, porque al final es nuestro mejor amigo, el descargar nuestras preocupaciones y nuestros dolores y dárselos a él. Aquí está. ¿Y cuáles son tus planes? Yo puedo tener 1000 planes, pero a lo mejor no son los mejores para mí, y sé que al final me van a dar el mejor plan que él tenga, y va a ser mucho mejor para mí. Entonces yo aconsejo eso, ponerse en las manos de él, porque yo sé que aquí en este mundo hay gente que cree, otros no creen, cada uno es libre, pero algo muy poderoso tiene que haber. Y yo lo he vivido. Que hay personas que digan, se muere mi cuerpo, nos morimos y ya está, pues sí, lo respeto, cada uno es libre, ¿no? Pero yo lo he vivido y eso no es así. Eso no es así. Seguimos viviendo y encima como somos. Entonces, yo, bueno, pues para mí es que lo más grande es Dios. Me recuerda, no sé de quién lo escuché, que precisamente pues preguntaban eso, ¿no? Porque en el mundo es inevitable que haya personas que crean, que no crean, siempre vamos a estar de todo, vamos a ver personas que sí crean y que no. Pero fue una pregunta que le hicieron, y entonces le respondió, dice, mira, y él sí creía, ¿vale? Y hablaba con otra persona que no creía absolutamente en nada. Y decía eso, dice, bueno, cuando muera, si tú no has creído y realmente no existe nada, pues no tienes nada que perder, ¿vale? Yo que sí he creído, pues bueno, en cualquier caso no hay nada, pues pierdo eso, ¿vale? Pierdo a lo mejor pues todo lo que he podido hacer en vida y tal, ¿vale? Eso en caso de que no haya. Pero en caso de que sí haya, tú sí pierdes. Yo que sí he creído y he tenido una vida de, bueno, pues de hacer, bueno, pues de tener eso, bueno, pues esa vida bueno, pues llámalo como quieras, llámalo espiritual o llámalo como quieras, pero en caso de que sí haya, yo llevo esa ventaja y tú, sin embargo, pues no la vas a tener. Entonces, independientemente
de si existe o no existe, hoy cada día más, científicamente, la ciencia, porque ya no se trata ni de espiritualidad, ni se trata de religión, ni se trata... La ciencia está demostrando que la vida no se acaba con la muerte. Yo siempre he pensado y creo que es así, que la muerte es lo contrario al nacimiento, pero sigue siendo vida, por lo que hemos dicho también al principio, porque somos energía y la energía no se acaba, no se destruye, sino que se transforma, y pienso que sí, que somos energía y que en un momento dado volvemos al principio, nuestro cuerpo muere, se desintegra, lo que sea, pero nuestra energía sigue estando y sigue desarrollándose y va a seguir su desarrollo en función de la vida que hayamos vivido y en lo que hayamos hecho. Me quedo con el amor, me quedo con esa palabra primero tan bonita y tan grande, porque yo creo que no hay nada más grande que el amor, por encima de todo, y me quedo con eso. Yo, por último, me gustaría que nos recomendaras algún libro que te haya hecho clic, algún libro que nos puedas recomendar, de alguna forma algo que te haya hecho aprender algo más en tu vida, o que simplemente vaya en consonancia a lo que hayas podido vivir, o no tiene por qué, pero bueno, si ha sido así, pues algún libro que nos puedas recomendar, pues que nos ilumine más, o que nos haga ver más de lo que nosotros podamos estar viendo hasta ahora. Abrirnos más la mente, sí. Abrirnos más la mente. Pues sí, porque yo recomiendo, yo lo necesitaba. Yo me hacía muchísimas preguntas y necesitaba muchísimas respuestas. Por eso doy gracias de verdad a que he tenido gente maravillosa que me supo decir el por qué tenía que volver, el por qué tenía que estar aquí, cuál era la misión. Y aparte de eso, he tenido que, aparte de esa persona que he tenido a mi alrededor, he tenido que ver y que buscar. Y a mí, el doctor Manuel Segarra, pues me hizo entender y ver que lo que yo había vivido no fue un sueño. También sigo a la doctora Somo Alma Luján, y hay muchísimas personas que cuentan su ECM y yo me siento muy gratificante al escuchar eso, porque me siento muy identificada con ella. Yo hay momentos que digo, ya me adelanto, sé lo que va a decir, porque como lo he vivido, sé lo que va a decir después, ¿no? Y la verdad es que lo he necesitado y lo necesito, ¿eh? Lo necesito. Bueno, pues yo te animo a que sigas compartiendo toda tu experiencia, que sigas acompañando a gente que pueda estar, bueno, un poco perdida, por llamarlo de alguna forma, que vuestra labor es muy necesaria. La gente o las personas que tenéis la grandísima suerte de pasar por esa experiencia, pues que transmitáis eso, que no lo calléis. Yo sé que puede ser difícil porque hay muchísima gente que puede ser reacia, que puede ser... pero bueno, el doctor Manuel Segarra también lo dice, o sea, y es doctor, y es de hecho una eminencia, y está metido en la ciencia. Y él lo dice, que siempre va a haber personas que evidentemente o nieguen eso, o simplemente no lo entiendan, o simplemente no crean en eso, pero bueno, eso no te lo va a quitar nadie, tu experiencia no te la va a quitar nadie.
pero compártela. Compartirla porque al final va a haber personas que primero se van a sentir identificadas, que posiblemente hayan pasado por ahí y no quieran contarlo, por miedo al que dirán, por todo lo que estamos hablando. Y nada, date las gracias. Date las gracias por querer estar con nosotros un rato, por compartir tu experiencia con nosotros y nada, te agradezco muchísimo estos minutillos que nos has dedicado, que sigas teniendo muchísima suerte, te deseo todo el amor del mundo, ya lo sabes, y nada, simplemente a vosotros sabéis que bueno, vamos a seguir con estos episodios, vamos a hablar de muchísimas cosas, vamos a hablar con personas normales que de una forma u otra se han desarrollado en la vida, han tenido experiencias y han salido de muchísimas experiencias duras en la vida, y nosotros nos motivamos precisamente por las reacciones que vosotros tengáis en el podcast, así que os pido que os suscribáis de forma gratuita, porque eso nos va a ayudar a hacer más, a hablar con muchísima más gente para que pueda compartir con nosotros pues, y muchísimas historias como entre otras, y en este caso hoy ha tocado las ECM con Esther, y en otro momento pues será otra historia de otro ámbito, pero que no menos interesante, porque yo pienso que al final entre todos vamos a poder aprender, compartir y desarrollarnos. Así que chicos, os esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao, chao.